Llegamos a recta final, con nosotros Nicolás del Caño, representante del FIT. Gracias, Nicolás, por venir. No, gracias a ustedes. Son tiempos de muy acalorados debates, de novedades intensas. La realidad argentina se mueve mucho, presenta grandes desafíos en este momento. Y bueno, ¿cuál es tu lectura de este primer tramo en vistas al reloj de arena dado vuelta del segundo semestre, que parece que ser la panacea que vende el relato macrista? Bueno, vos, Camilo, y todos conocen que nosotros, desde el primer momento que asumió Macri, cuando convocó a los ex candidatos a presidentes a un supuesto diálogo, nosotros rechazamos y, además, escribimos una carta manifestando que nosotros no íbamos a participar en esa convocatoria, porque lo que buscaba Macri en ese momento era buscar un consenso amplio, por más que nosotros fuésemos y dijésemos que estábamos en desacuerdo con esto o con lo otro. El objetivo era mostrar ese consenso, decir, bueno, hasta la izquierda participa porque este gobierno es un gobierno del diálogo. Nosotros lo rechazamos diciendo que buscaba un consenso para aplicar un brutal ajuste contra los trabajadores. Y además, a los 3 días vino el decretazo designando los miembros de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Es decir, mostró ya a los poquitos días, la propia Margarita Stolbizer tuvo que decir, bueno, ¿cómo? Fui a hablar y ahora, sin embargo, bueno, sigue siendo colaboradora de Macri. Y coincido legitimadora, con... ¿no? Sí, legitimadora, creo que lo mismo Sergio Massa, viene... Me parece que las medidas, todos estamos viendo concretamente las medidas que ha tomado un gobierno, inclusive otro de los elementos era que ya había anunciado su gabinete, donde los gerentes de empresas, como Aranguren, que uno de los personajes que ya debe estar siendo de los más odiados de este gobierno, ¿no? Con los terribles aumentos en los combustibles, en la energía. La frase desafortunada de hoy, ¿no? Sí, bueno, decir que esto es producto, digamos, de la devaluación, ¿no? Y cuando Prat Gay, si ustedes se acuerdan, Prat Gay iba a la televisión y decía, va a haber un sinceramiento, la devaluación no va a significar un aumento de los precios, no se va a trasladar a los precios. Una mentira descarada, porque conocemos, que es la historia en Argentina, la devaluación siempre genera que se traslade a los precios. Sí, había un tuit de Prat Gay del año pasado, para esta época del año, donde decía, quiero ver si ahora en la Casa Rosada los pibes de la Liberación van a festejar el aumento de las naftas, ¿no? Un tuit que ahora cobra rigurosa actualidad. Bueno, y me parece que, en ese sentido ya un gobierno de gerentes de multinacionales que está aplicando un programa económico de gobierno a favor de los grandes empresarios y que, el segundo semestre, vos mencionabas recién, dice, bueno, el segundo semestre estamos combatiendo la inflación. ¿Cuál es el combate a la inflación? Despidos, es decir, que haya más trabajadores que se queden sin la única fuente de ingreso que tienen para darle de comer a su familia, es decir, cae el consumo, pero el consumo de productos de primera necesidad, y por otro lado, lograr bajar lo que siempre se habla del costo argentino, el alto costo de la mano de obra de los trabajadores, es decir, quitar conquistas. ¿Se acuerdan que estuvo con los trabajadores, que fueron muy pocos, que muchos no lo quieren a Macri, de Cresta Roja? 1.300 reincorporó. 1.300, sí. Bueno, son cerca de 4.000, 5.000 trabajadores en total. Además de que son un sector los que se han reincorporado hasta ahora y que recién en diciembre algunos quedarían por reincorporarse la totalidad, sí, que hay que ver si eso pasa. Pero ¿cuál fue la situación de Cresta Roja? Porque él reivindicó que la apuesta a sostener el empleo, 30% de rebaja salarial y quita de conquista. Y bala de goma en el medio. Además de la represión que hubo en su momento, por supuesto. Si los trabajadores no protestaban, no iban a tener absolutamente nada. Pero es una rebaja salarial y además quita de conquista. Es decir, un trabajador que tenía 25 años de antigüedad, ahora no se le reconocen más. Es como foja cero, es decir, pérdida de conquista. Entonces, ¿qué quiere vender el macrismo? A los empresarios que vendrían supuestamente a invertir a la Argentina, decir, bueno, acá van a tener salarios bajos y no van a tener conquistas. O sea que si echan a algunos, no le reconocen los 25 años. Exactamente. Es terrible, les comieron la indemnización. Sí, quería preguntarte qué opinás, porque Macri dijo que se crearon 60.000 puestos de trabajo en lo que va del año. Bueno, me parece que la realidad no se condice con lo que está diciendo Macri. Ha habido más de 130.000 despidos.
entre el sector público y el sector privado, y me parece que en ese sentido el gobierno miente descaradamente. Digo, Macri decir que se ha creado empleo cuando todos... Nadie puede decir que los sindicalistas, como de la UOCRA, ¿no?, sean gente que defiende a sus trabajadores, a los trabajadores. No, y sin embargo están denunciando que se perdieron 50.000 puestos de trabajo, ¿no? Que la otra vez, bueno, en un programa le preguntaban a Martínez, le decían, bueno, ¿y cuáles son las medidas que ha tomado el sindicato? Martínez. No hemos visto medidas realmente a la altura de lo que significan 50.000 compañeros que han sido despedidos. ¿No te arrepentís algún día de haber instado por ahí al voto en blanco, digo, a la luz de los hechos, en el escenario? Digo, un replanteo puertas adentro, tal vez. Mira, para nada. Hoy estamos viendo, y quería hacer referencia a esto como algo muy importante. En Tierra del Fuego hay una huelga que lleva 64 días de los trabajadores estatales contra la gobernadora Rosana Bertone del Frente para la Victoria. Hoy en la madrugada de anoche detuvo a 10 dirigentes sindicales. Mañana va a haber acciones aquí en Buenos Aires y en todo el país. Bueno, ya el sindicato docente en Neuquén llamó a parar mañana por la libertad de los dirigentes de Tierra del Fuego. Esto me parece muy importante, que todas las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de trabajadores se pronuncien por la libertad inmediata. No puede ser que esta persecución... Y está aplicando un ajuste brutal. Lo mismo en Santa Cruz, ¿no? Porque, digo, el ajuste de Macri y también de los gobernadores del Frente para la Victoria. Alicia Kirchner despidió 400 trabajadores en desarrollo social en la provincia. Hay manifestaciones, como se hizo hace 10 días, de 10.000 trabajadores. Y además, digo, nadie puede decir Alicia Kirchner, fiel expresión del kirchnerismo. Sí, pero esto no se difunde mucho. ¿Crees que se tapa porque justamente de distintas fuerzas están haciendo lo mismo? Entonces a nadie le conviene hablar y que se difunda de un lado porque se destapa una olla. A mí donde me parece que todo. no se difunde, efectivamente, a mí me parece que no se difunde porque Macri está aplicando un ajuste. Entonces, si el Frente para la Victoria lo aplica, bueno, más o menos está todo bien, ¿no? Y del Frente para la Victoria mucho no se habla de esto, mucho no se habla de esta situación, y hubo 10.000 trabajadores. No, y digo, otra cosa muy importante, la votación de los fondos buitres. Muchos de los que hasta ayer eran patrio buitres, fueron buitres, y en el Senado, el Frente para la Victoria, teniendo mayoría en el Senado, garantizó la entrega a los fondos buitres. Perotti, Pichetto. Entonces, digo, en ese sentido nosotros claramente... más allá de nuestra ideología, que claramente no vamos a votar a alguien como Daniel Scioli, que llevaba como ministro de Seguridad a ser Berni, etcétera, y demás, en lo concreto nosotros dijimos que iban a aplicar un ajuste. Más allá de que la demagogia de Scioli decía que no. Y Macri tampoco decía que iba a aplicar un gran ajuste, sino que esto... Y nadie en campaña va a decir que iba a aplicar. Era una demagogia. Decir una cosa con esto, digamos, yo coincido, soy muy crítico del ajuste que están haciendo en Tierra del Fuego, por ejemplo, me parece tan criticable como lo que están haciendo a nivel nacional. En ese punto coincido totalmente. Yo lo que creo que, no obstante ello, no hay que perder de vista, digamos, la situación general de lo que fue la situación hasta el año pasado con respecto al empleo y a otras situaciones, digamos, más generales, y lo que está pasando ahora, digamos. Yo creo que en ese sentido el macrismo, digamos, desde el Estado Nacional ha dado una señal muy contundente hacia distintos sectores, no solamente a nivel provincial, sino también del empresariado. Si uno se fija en las estadísticas, por ejemplo, el primer mes hubo mayores despidos en el sector público y luego en el sector privado ya tomó la delantera. ¿Como una consecuencia? Entonces, es como una consecuencia, una señal de largada, ¿no?, de que se venía el ajuste. Entonces, aún reconociendo que en el kirchnerismo es una fuerza, o fue una fuerza durante sus 12 años muy heterogénea, donde convivieron fuerzas más progresistas, pero uno puede decir, qué sé yo, que está un Pichetto, por ejemplo, donde ahora está defendiendo algunas de las medidas que tomó el macrismo, pero también, qué sé yo, estaban las abuelas de Plaza de Mayo, estaban las madres de Plaza de Mayo y otras organizaciones sociales que por lo menos ellas mismas se definen como más progresistas y demás. Entonces yo creo que eso es muy heterogéneo y que de conjunto el kirchnerismo ha dado con un montón de limitaciones. Por ejemplo, acá no mencionamos, pero me parece que vos coincidís en eso, el empleo en negro. El kirchnerismo no pudo bajar más allá de un piso del 33% aproximadamente el empleo en negro. Y ese era un límite del modelo. Ahora, de conjunto, digamos, sin entrar en polémica, pero digamos, me parece importante señalar eso, que hay una situación cualitativamente diferente y donde yo creo que el argumento de si él hubiese hecho lo mismo es, por un lado, no reconocer que dentro del kirchnerismo había fuerzas en disputa, digamos, no todos querían lo mismo, que
quizás había sectores como Miguel Bain que quizás tenía una postura más proclive al ajuste, y había otros sectores que no iban a querer, digamos. Entonces, de esa disputa podía salir algo distinto. No estoy haciendo, digamos, una visión retrospectiva, sino que me parece hay que tener en cuenta, sobre todo por el momento que se viene, digamos, de una clara ofensiva, donde creo que me parece la apuesta tendría que ser tratar de generar un frente lo más amplio posible para resistir las medidas del ajuste. Y lo otro, perdón, introduzco este tema, me parece que en relación a lo que decía anteriormente yo, respecto de cuál era el límite, digamos, insalvable del modelo kirchnerista. Yo creo que había muchos problemas, pero no había ningún problema insalvable. El macrismo, ¿cuál es la lectura, creo yo, de fondo que hace? Que el problema es la inversión, la falta de inversión privada, ¿no? Todas las medidas que está tomando están dirigidas a incentivar la inversión privada. Y me parece que hay dos datos que, de alguna manera, cuestionan los presupuestos que está tomando el macrismo en este sentido. Por un lado, la fuga de capitales ha aumentado, está en este primer trimestre, es prácticamente similar a la del 2009, el momento más crítico en fuga de capitales del kirchnerismo. Me parece que ese es un dato muy interesante. Y en segundo lugar, si uno mira, por ejemplo, la historia reciente de la Argentina, en la década de los 90, el promedio de inversión del capital privado no fue superior a la que se mostró en la posconvertibilidad, donde supuestamente estaba todo mal y eran antiempresariales y demás. Con lo cual, yo lo que digo, y un tercer dato, digamos que en esto seguramente estarás de acuerdo, la rentabilidad de los empresarios, del gran empresariado en el kirchnerismo fue muy alta. Sin embargo, no hubo un boom inversor, digamos. Entonces, a lo que voy es esto, uno con señales pro mercado como fue en los 90, o asegurándoles una rentabilidad importante, no generó un boom inversor capaz de hacer un salto en el desarrollo. Entonces, se puede pensar, digamos, está bien el plan de apostar todas a la inversión privada. Yo obviamente creo que no, y creo que se está pagando el ajuste en los sectores más débiles y beneficiando a sectores que no van a invertir. Mira, yo creo que hay que tener en cuenta también lo fundamental de lo que está pasando con la economía internacional. Digo, hay una crisis capitalista que tuvo distintos episodios, pero que comenzó en el 2008 y las primeras consecuencias se vieron en Argentina en el 2009, pero esa crisis hace, más discutible, o inclusive los propios empresarios, el propio gobierno, tiene un problema para decir, van a venir inversiones, porque el problema es que el capitalismo está en crisis en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la ventaja que puede ofrecer la Argentina para los capitalistas? Que es un sistema, que en Europa está cada vez surgiendo más sectores que quieren expulsar a los inmigrantes con discursos racistas, xenófobos. Lo mismo sucede en Estados Unidos con Donald Trump, un candidato que plantea crear un muro para separar a México de Estados Unidos y que inclusive dice que el muro lo tienen que pagar los mexicanos. Bueno, a su vez hay movimientos de trabajadores y estudiantes como los de Francia que están luchando contra una reforma laboral. Entonces en ese sentido lo que estamos viviendo en Argentina, este ajuste es para crear condiciones de bajar el salario, crear peores condiciones de trabajo para el movimiento obrero, y en eso bajo el kirchnerismo, es decir, lo del trabajo en negro, muchas de los argumentos o las excusas que utiliza el macrismo dice, no, nosotros no estamos despidiendo. En algunos lugares, inclusive yo fui con trabajadores de ATE, fuimos a sentarnos con funcionarios a discutir por qué tenían que reincorporar, etcétera. Ellos venían de un conflicto en agricultura familiar, decían, simplemente se terminaron los contratos. Es decir, hay distintas formas de contratación. Hay gente que estaba 11 años contratada, ¿no? No tenía la planta permanente. Entonces, nosotros en ese sentido me parece que tenemos que pensar que hoy por hoy hay si el gobierno está pudiendo pasar estas medidas, también es, no solamente porque mucha gente, se equivocó, en el sentido de tener una expectativa, que uno escuchaba cosas que decía Macri, o lo que vos decís del trabajo precario. Muchos jóvenes, muchos sectores decían, cambio, decía, cambiemos, y quizás tenían, su situación no era la mejor, por supuesto, tenían una situación difícil, no había perspectiva de acceder a una vivienda propia, etcétera. Entonces, ahora con lo que se encuentran es con un ajuste terrible. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que acá hubo una gran movilización el día viernes,
pero que no se convocó un paro nacional. Yo creo que con la bronca que hay, si se hubiese convocado, mucha gente preguntaba inclusive, ¿no hay paro? Porque la gente lo daba como la por dejaron hecho. para ver si se aprobaba la ley. Le están dando un changüí. Se vetaba la ley antidespido. Bueno, pero digo, lo mismo Sergio Massa que viene colaborando hasta ahora con Ya le pidió hoy Macri públicamente que no adhiera a la ley antidespido. Bueno, viene siendo chirolita de Macri. Entonces digo, esta situación donde, y el Frente para la Victoria, votando la ley de los buitres en el Senado, aplicando los ajustes en las provincias, entonces, y los sindicatos UPCN, el principal sindicato del Estado, que fue mimado por Cristina Fernández de Kirchner, por el kirchnerismo, no convocó estuvo en la movilización del otro día, pero no convocó a paro, no ha convocado medidas contundentes. Sí, también, perdón, un segundito nada más, discúlpame, que venía en relación con esto. También hay que ver, digamos, me parece que la movilización tan masiva del día viernes, digamos, es verdad, había trabajo precario, había un montón de condiciones sobre las cuales pudo avanzar el macrismo, pero también yo creo que la respuesta fue muy importante. Y eso nos habla de un nivel de... ¿Por qué hubo ese nivel de respuesta de una movilización tan masiva? Bueno, porque no son las mismas condiciones que, por ejemplo, se dieron en los 90, ¿no? Donde había una desorganización completa y demás. Esto, ya en los 4 meses, esto es algo casi inédito, digamos, en tiempos de democracia, de que te hagan una marcha tan fuerte, de prácticamente todas las centrales obreras y con esa masividad, y creo que habla también de, por ejemplo, una de las virtudes que dejó del kirchnerismo, que fue un nivel de desempleo bajo. Después podemos discutir las condiciones, que no todas eran las óptimas. Perdón. Sí, mucha gente está de acuerdo con las medidas que ustedes plantean, pero dicen que en el fondo quizás es una utopía. Si ustedes fueran gobierno, ¿qué es lo que harían hoy para atacar esta situación? En primer lugar, ¿qué tiene que ver con tanta gente en la calle, con la inflación? Bueno, en principio, digo, nosotros planteamos como medida, tuvo lo de los Panama Papers, ¿no? Se vio la fuga de capitales, digo que aparte de otro doble discurso, es decir, que van a venir inversiones cuando los propios miembros del gobierno y el propio presidente tienen su dinero en el exterior para eludir y evadir impuestos. Entonces, primer medida para nosotros, hay que nacionalizar la banca, es decir, generar una banca nacional única que evite la fuga de capitales. Porque la banca internacional, es decir, los grandes bancos son los que garantizan esa fuga de capitales, que no es más ni menos que la ganancia que hacen los empresarios en los momentos de bonanzas, ¿no? Que fugan al exterior, y es la riqueza que generan los trabajadores. Sí, es una sangría dentro del entramado económico local que pierde ese flujo de capitales. 400.000 millones de dólares se fugaron de la Argentina en las últimas 3 décadas. Otra medida fundamental para nosotros es el monopolio estatal del comercio exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no puede ser que este gobierno le quitó retenciones o bajó retenciones a los sectores de las patronales agrarias. Entonces, un país que produce alimentos para 400 millones de personas, hay cada vez más pobres y hay hambre. ¿Por qué? Porque en el exterior venden a un precio mucho más alto, y entonces dicen, bueno, si acá no me compran al precio que yo lo vendo internacionalmente, lo vendo afuera, gano más, y no está en función. Es decir, hay 4.000 terratenientes que dominan la mitad de las tierras cultivables de la Argentina, ¿no? Entonces, está bien, vos me dirás, es una perspectiva difícil. Mirá, desde un punto de vista es la más razonable, es la más sencilla, porque es la única manera de que pueda haber un beneficio para el conjunto de la clase trabajadora, la mayoría de la población, que es la que en última instancia genera la riqueza, y que no es una clase parásita como la que pone su dinero en el exterior, o como la que vive del Estado, como Lázaro Báez, ¿no? Entonces, o el mismo Macri, ¿no? El mismo grupo Macri, que así se hizo su fortuna. Entonces me parece que es la única realista. Dependerá, por supuesto, y en esa es la apuesta del Frente de Izquierda, cómo la clase trabajadora, en su experiencia con este gobierno y con quienes estuvieron en el gobierno anterior, puede forjar una alternativa propia y lograr un gobierno de los trabajadores, ¿no? Nicolás, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, Martín. Volveremos a contar con ustedes a la brevedad, porque la Argentina es así, es una permanente ducha temática que nos invita y nos exige el entendimiento, no solamente la comprensión o saber lo que está pasando, sino que entender en profundidad qué es lo que está pasando. Paulita. Muchas gracias, gracias a ustedes por venir y a ustedes por estar como siempre todos los días acompañándonos desde casa. Muchísimas gracias, interesantísimo el programa de hoy, señor. ¿Tenemos más para mañana? Mañana sí. Manuelito. Siempre. ¿Te quedás un rato más? No, hoy ya está. Te hiciste fan de Potra, ¿eh? Sí, lo tengo acá, espectacular. Fan de Potra. No, está muy bueno realmente, me gustó mucho, por lo cual voy a escucharlo. Ahora llego a casa y lo clavo en
en el... ¿cómo se dice? En el tocadisco. El tocadisco. Ahí está. Señoras y señores, ya viene el central, ¿eh? Lo veo a Fernando Amato, Moniquita Ortiz, Rodo Herrera y Gabriel Michi junto a Ignacio Prieto. Será hasta mañana. Hasta mañana. Pan